Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más traemos un nuevo vídeo. En este caso se trata de un vídeo un poquito especial. Un vídeo un poquito diferente a lo habitual porque vamos a hablar de una película que se estrena en unas semanas, pero no vamos a hacer todavía la crítica. La crítica la podéis ver también aquí en este canal, seguro en el momento cuando se acerque más el estreno, en unos días, así que no os preocupéis y sed pacientes porque la película ha sido una de las más gratas sorpresas que nos hemos encontrado este año, y además una película que nadie vio venir, o que nadie entendió hasta el momento. Así que vamos a ver de inicio a fin cuáles son las claves de esta película y un poquito los motivos por los que merece la pena darle una oportunidad a esta película. Que, como os digo, ha sido toda una sorpresa y está empezando a revolucionar a todo el mundo. Pese a ser evidentemente un blockbuster y demás, pero quizá el menos esperado de todos. Estoy hablando de Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones. De rodillas. ¿A cortar? Venga. ¡Ya los tenemos! Los magos rojos crearon un ejército de zombies. Necesitaremos un equipo. Seguidme hasta el orificio. ¿El orificio? Me pido último. Ha fallado. Esto se acaba aquí. ¡Correr! El puente está protegido. No debemos activar el mecanismo. Creo que he activado el mecanismo. Lo siento. Honor entre ladrones, que evidentemente tenemos artículo este mes en la revista, y además del artículo, lo normal, el habitual artículo de todos los meses, hablando de la película en cuestión, con los fotones y demás, viene con el póster, el mega póster de Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones. Y nadie esperaba esta película. En el sentido de que nadie esperaba que resultase tan buena. Pero sobre todo porque venimos de un pasado turbulento en torno a Dungeons and Dragons, un pasado complicado respecto a la franquicia. Ya sabéis que todo esto viene de un juego de rol y voy a contaros, como siempre, un poquito mi experiencia personal con todo esto, porque yo he vivido mi juventud, mi adolescencia, muy ligado al juego de rol, que guardo todavía por ahí en un cajón, y muy ligado al universo Dungeons and Dragons. Aunque yo siempre digo lo mismo, mi saga de Dungeons and Dragons siempre fue Dragonlance, y ese es gran parte de mi universo, y es a lo que más he jugado cuando he jugado al rol. Pero este aquí que cuando han lanzado la película y tiene muchas claves, muchos elementos que son muy interesantes de analizar, me he encontrado de frente con esto, con Neverwinter. Y esta es mi edición del Neverwinter Nights de Xbox, que todavía tengo que probarla porque es la Nansen Edition, pero es uno de mis primeros grandes juegos de rol en el ordenador. A mí no me cautivó por el motivo que fuese cuando me regalaron, cuando me compré mi primer ordenador, mi primer PC, no me cautivó, y mira que me regalaron el juego. No me cautivó el Diablo 2, pero sí, y me cautivó posteriormente, ni el Baldur's Gate, pero sí me cautivó, curiosamente, el Sacred, y me cautivó Neverwinter. Neverwinter Nights fue una obsesión ese juego para mí, al que dediqué más de 100 horas y que me hizo ahondar en un universo de D&D que yo no conocía prácticamente, que es el universo Forgotten Realms, el universo Reinos Olvidados, el continente de Faerûn, Baldur's Gate, etcétera, etcétera, etcétera. Costa de la Espada, todo lo que queráis, y la ciudad de Neverwinter. Y me hizo descubrir todo eso, y de repente descubrir que esta película
está inspirada, está basada, no inspirada, sino que tiene lugar en Neverwinter, que mencionan todos estos lugares, y no de pasada, sino que los conocen, y se nota que los conocen, y ya veréis a lo que me refiero. Todo eso hace que la película gane enteros, pero gane enteros no de una forma chabacana, ni de una forma ridícula, ni de una forma impostada, sino con la naturalidad de quien ha jugado muchas horas o de quien conoce enormemente el juego de rol. Yo, aparte de este artículo, tenemos varias sorpresas preparadas que he disfrutado muchísimo personalmente, que todavía no puedo contaros, pero que pronto descubriréis en la revista. Y creo que en esas sorpresas vais a encontrar también muchas respuestas a todas estas preguntas. John Francis Daley y Jonathan Goldstein, los dos directores de la película y co-guionistas, son fans. De hecho, John Francis Daley, que es actor, Jonathan Goldstein también, pero John Francis Daley aparecía en una serie maravillosa como es Freaks and Geeks, y era el hermano de la protagonista, el hermano pequeño. Y el personaje era un fanático de Dungeons and Dragons. De hecho, hasta el episodio final de la serie lo homenajeaba con una partida con los personajes y con el personaje de James Franco incorporándose. Y era muy, muy divertido. Ese cariño, esa emoción, eso se ha trasladado a la película y es una de las claves que hay que entender. Esta gente no es ajena a Dungeons and Dragons, no es ajena a este universo, no es ajena a los videojuegos, no es ajena a esa sensación de partida bien trabajada, a esa sensación de grupo disparatado, y sobre todo son gente que viene del mundo de la comedia. Han hecho comedias como Vacaciones, el reboot de la saga Vacaciones del grandioso Chevy Chase, saga que yo adoro, aunque soy muy raro, me gusta la primera muchísimo, pero mi favorita es la de las Navidades, porque la de las Navidades tiene algunos de los chistes más demenciales, sobre todo con el puñetero gato. O sea, John Galecki por ahí rondando y tal, pero el gato tiene algunos de los chistes. Lo de la tía llegando y dice, ¿puede que hayan envuelto el gato y pone la caja y la caja para todos lados? Pues ese humor gamberro, disparatado, está en la película. Y hay un clip que se ha hecho muy viral y es la clave para entender todo esto, y podéis encontrarlo fácilmente, que es el del cementerio, el del sí. Por favor, ved ese clip, que creo que fue uno de los clips promocionales del South by Southwest, del festival donde se presentó la película. Ved ese clip el que acaba con el ¿dónde está la pala? Y entenderéis por qué la película es tan rematadamente divertida. Y entenderéis una de las claves de ese cariño enorme que han puesto. No es fácil. Venimos del desierto, venimos de una travesía en el desierto. Repito, este universo no ha sido precisamente bien tratado, y todos tenemos en mente que en 2001 en nuestro país se estrenó, meses antes, que esto podía haber herido de muerte, El Señor de los Anillos, se estrenó meses antes una película como fue Dungeons and Dragons, con Jeremy Irons, con Thora Birch, con Marlon Wayans, con Bruce Payne. Todos recordamos, los que vimos esa película todos la recordamos. Yo fue uno de mis primeros pases de presa en los míticos cines Golem. ¿Cómo tiene que ser de mala esa propuesta que años después, cuando salió la secuela, bueno, sí, tiene algo de secuela, porque aparece el personaje Bruce Payne, directa a vídeo, es mejor que la película que se estrenó en cines? Pero mucho mejor. Y eso no quiere decir que sea una buena película, que eso es lo peor de todo. Es una película directa a vídeo, o directa, se estrenó en televisión en muchas plataformas, creo que era de Sci-Fi, pero es una película que es superior a la película original, siendo una TV movie, y es como, ¿pero cómo es posible? Y aún así no es buena, la está viendo y está diciendo, hombre, buena no es, pero mejor que la anterior sí. Y claro, cuando nace el nuevo proyecto de Dungeons and Dragons y empiezan a hablar de que el director de la película original está involucrado, que tenía ya un tratamiento de guión, que estuvo en la producción de la secuela y creo que la producción ejecutiva de la tercera parte, que es la menos mala de todas, curiosamente, y la que menos dinero tienen. Cuando empezaron a hablar de aquello, los fans de Dungeons and Dragons, los fans de Neverwinter Nights,
y de Neverwinter 2, aunque el Neverwinter 2 no es muy popular, pero todos los fans estábamos aterrorizados. Y como todos estos proyectos gigantes en Hollywood empiezan a cambiar y empiezan a variar y pasan de un estudio a otro, y lo que me ha demostrado este año pasado es que ha caído en las manos adecuadas. Si algo ha demostrado Paramount en 2022 es que era el estudio adecuado para las franquicias y las secuelas. Ellos resucitaron Scream cuando nadie daba un duro por Scream, y fijaos el exitazo que está teniendo Scream 6, y ellos resucitaron Top Gun con Tom Cruise, pero hay que saber estrenar, saber colocar y saber producir o saber distribuir un producto y enfrentarte a una clave en la que a lo mejor la audiencia, si no lo haces bien, no está dispuesta a aceptarlo. Con lo cual, curiosamente, cayó en las manos del estudio adecuado. Y esa es otra de las claves. Esta gente nos ha traído Top Gun y nos ha traído Scream 5 y Scream 6. Y hay un interés dentro del estudio que yo creo que se vio, para mí, el cambio fue Bumblebee. Curiosamente, el giro de la franquicia Transformers de Michael Bay a Bumblebee muestra que hay un interés por el estudio de apostar por la creatividad, incluso en los presupuestos, en los grandes presupuestos, y dar una libertad a sus equipos creativos. Y eso se ve y se siente, y es otra de las claves de esta película, esa libertad creativa y esa posibilidad de investigar los reinos olvidados, Forgotten Realms, de una forma muy interesante. Y entonces cuando llega a este estudio, pues entonces cuando va pasando el tiempo sientes un poco de más confianza, pero no las teníamos todas con nosotros. Yo recuerdo la película de animación de Dragonlance, que tampoco fue nada el otro jueves, aunque tenía un reparto de voces excelente. Pero claro, una película de animación de hora y media, intentar encorsetar todo el universo de Dragonlance es imposible, es virtualmente imposible. Pero lo intentaron, y también tenemos con mucho cariño, hay que recordar, la serie de animación de los años 80 de TSR y de Marvel Animación, que tú veías y que estaba dedicado a un público infantil. De hecho, apenas había armas, todos los personajes eran entre adolescentes y niños. La serie se quedó inconclusa, aunque si buscáis por ahí podéis leer el guión del final, y era bastante curioso. Pero la serie de animación era una serie infantil, y esto tiene que ser un producto para toda la familia. Para esos padres que con mi edad, o más jóvenes, o más mayores incluso, van a llevar a sus hijos a descubrir un mundo que ellos conocen. Un mundo que han disfrutado en novelas, que han disfrutado en cómics. Yo recuerdo leer los cómics de la Dragonlance de niño. Vosotros sabéis la ilusión que me hizo a mí, y eso lo he perdido en la inundación, maldita sea. La ilusión que me hizo a mí coger ese tomo primero de Dragonlance, cuando yo me había leído todas las novelas. Un tomo saldado que encontré en un gran hipermercado de saldo. Un tomo de 5 números, de la editorial 5. Es algo que yo decía, madre mía, y descubrir ahí, en esos cómics, esa frase de Minotauro que decían que era que en el futuro no nos encontremos como enemigos, pero si lo hacemos, que los dioses canten nuestra lucha. Que era lo que decía un Minotauro a Tanis, el semielfo, en un viaje en el que acababan en Istar, en la ciudad sumergida de Istar. Todo eso, claro, de crío te impacta el leer esos cómics, y hoy hay una sensación de que los padres pueden llevar a los hijos a descubrir este nuevo mundo, y pueden llevarles a disfrutar de este cine de aventuras, que por cierto tenemos algo abandonado, y hay una sensación de cine de aventuras familiar. Sí, evidentemente yo creo que a lo mejor a los niños de 3, 4, 5 años la película les puede venir un poco grande, pero a los niños a partir de 7, 8, 9 años la película puede ser una delicia con sus padres, con su familia. Un mundo lleno de fantasía, de color, y con la promesa, además con ese prometido homenaje a la serie de animación, por ejemplo,
que es fantástico, y con un cameo increíble que no voy a revelar en ningún caso, porque quiero que lo disfrutéis, porque es sorprendente y es maravilloso. Pero es cine de aventuras, para ver en familia, y yo he leído algunas comparativas por ahí, pero claro, es que miras en televisión y te encuentras que tienes, por ejemplo, por poner ejemplos sencillos, Willow, El Señor de los Anillos del Poder. Para un público más adulto, La Casa del Dragón. Joder, y estás servido. Tienes material de fantasía y aventuras en diferentes graduaciones. Más familiar, más adulto, más intermedio para fans. ¿Y en cine? Estamos huérfanos de este género. Y se nos olvida que a veces que hay más aparte de las... Repito, estamos hablando del blockbuster, no vayámonos por las ramas a hablar de cine independiente y demás. No, estamos hablando del cine blockbuster. El cine que llena salas, por cierto, o que debería llenarlas, y que luego permite con sus dividendos que haya apuestas más arriesgadas en muchas ocasiones. Pero ese cine blockbuster no todo tienen que ser superhéroes. Y no todo va a ser Avatar, evidentemente. Tiene que haber hueco para más. ¿Dónde está el cine de fantasía? Vamos a tener en nada cine de acción. Y esta película viene a llenar ese hueco. Un hueco que teníamos abandonado por completo. Un hueco que teníamos perdido, que teníamos despistado en cine. Y que decía, bueno, claro, te dicen, no, ahora se preparan nuevas versiones de tal. Y dices, muy bien, pero aquí y ahora, ¿qué tenemos? Pues Dungeons & Dragons viene a llenar ese hueco. Un hueco abandonado y perdido que por fin alguien decide que se puede llenar. Y que por fin alguien decide que la audiencia quiere verlo con una superproducción. Y con un reparto maravilloso. De nuevo, no es prueba suficiente. Porque la película de 2001 tenía un buen reparto. Estaba Jeremy Irons allí. Zora Birch, que venía a hacer American Beauty. Marlon Wayans, que salía de Scary Movie, si no recuerdo mal, había estrenado, pues cuando yo entré a trabajar en el cine en el año 2000, en noviembre, en las navidades de 2000, estrenó Scary Movie, y el éxito de Scary Movie, bueno, poco después estrenó esta película, tenía un tirón comercial. Y te encuentras con un desastre que, claro, el reparto no justifica lo que vas a ver, pero... digamos que nombres como Chris Pine, Michelle Rodríguez, Justice Smith, si os cae bien el chaval, Sofía Lillis, que es un talento, Regé-Jean Page, que cualquiera que haya visto su serie de televisión estará encantado con él, y Hugh Grant, que es un grande y que se come la pantalla cada vez que sale porque tiene un carisma descomunal. Pues toda esta gente... es otro motivo, dices, quiero ver a esta gente liando la parla, pero muy parda. O sea, ¿qué pueden montar este grupo cuando además partes de una premisa tan divertida y tan interesante, tan apetecible, que es que estos son los héroes menos posibles, menos probables? Estás ante un grupo de héroes que, si yo tuviera que confiar el destino del mundo a alguien, no sería este grupo. Son ladrones, son un grupo, el líder es un bardo, que lo máximo que puede hacer es pegarle a alguien con el laúd en la cabeza, o cantar cancioncitas para entretenerlos, pero él hace planes. Entonces ese tono, es otra de esas claves. Fijaos que son motivos para... Joder, es que nadie lo esperaba. Yo le tenía... Es de estas cosas que lo miras siempre con reticencia, pero la crítica está respondiendo. A eso también me refiero. Pero fijaos una cosa, es... cine de aventuras y fantasía, volver al cine con la familia, una experiencia familiar, que no todo tiene que ser el mismo tipo de experiencia familiar o el mismo tipo de experiencia de cine de fantasía, un reparto de campanillas, recuperar un universo con un potencial enorme y olvidado durante muchos años, contentar a los fans. Hay mucho ahí, ese tono de comedia, esos dos directores fans. No sé, es una de las cosas que creo que merece la pena verse en una sala de cine. Estoy convencido de que merece la pena verse en una sala de cine. Ya os digo que tendréis crítica en breve desgranando la película, pero estoy muy convencido de que Dungeons & Dragons son entre ladrones con todo esto, que por cierto promete
cumple lo que promete. Hay dragones y hay mazmorras. Creo que es una de las sorpresas del año, una de las películas que pueden sacar la sorpresa y una película que tiene un montonazo de elementos para disfrutar, como os he señalado. Ahora bien, ahora aquí me llega la pregunta, en este vídeo en el que puedo explayarme sobre otras cosas, otras temáticas y no centrarme solo en la película, planteo, si este universo es tan grande, y ya hemos tenido una película de Forgotten Realms, ¿cuándo te toca Dragonlance? Porque está muy bien Forgotten Realms y es posiblemente el mundo más proclive a ser explorado al no tener tantos personajes icónicos como... Es que Dragonlance es muy icónica en ese sentido, pero cuando visitamos Dragonlance... Yo estoy muy contento con esta gente y con Neverwinter Nights, evidentemente, pero cuando viajamos a Dragonlance... Puede ser la línea futuro. Recordemos que hay una serie de televisión en marcha que no sabemos en qué universo va a estar centrado y que puede ser muy interesante de ver también y que puede estar ligado todo a este metauniverso. Veamos en qué dirección va eso también. Pero yo, personalmente, quiero Dragonlance. Planescape, Greyhawk, Sol Oscuro, Dark Sun, Ravenloft, todo eso está muy bien. Pero yo quiero Dragonlance. Y ahora que habéis encontrado la forma, quiero poder hacer un vídeo un día de las claves para ver una película de la Dragonlance. Nada más, chicos, un placer haber hablado con vosotros. Tenéis la revista en el kiosco, que también tiene doble portada, como siempre, con Buffy y acción. Y os recuerdo lo de siempre, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo. Y por supuesto que tenéis al lado de uniros, el botón de uniros al canal, al lado del botón de suscribirse, por si queréis colaborar un poquito más con esta opción. Ahí tenéis con los 6 vídeos en exclusiva todos los meses y con ese directo también exclusiva. Nada más que decir que os doy las gracias por haberme acompañado en este viaje, en este repaso del universo Dungeons and Dragons y que nos vemos en la próxima, posiblemente en el cine viendo la película. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.